Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en esta ocasión quiero compartirles un fragmento de un texto que encontré el otro día, un poco en la línea de lo que venimos trabajando últimamente de la propuesta de Lacan, el tema del fin de análisis, la caída del sujeto supuesto saber, la inexistencia del otro y demás. Estaba leyendo el otro día un libro de Miller que lleva por título Donc, ¿sí? Donc de Jacques-Alain Miller. Donc significa en francés entonces. Entonces, en el texto Miller arranca su exposición haciendo como un juego de palabras con entonces y demás. Este tipo de juego de palabras que están tan de moda en el psicoanálisis de orientación lacaniana. Y llega a un punto realmente importante al final del primer capítulo sobre estos temas que a mí me están interesando últimamente y se los quería compartir, ¿sí? Así que bueno, lo que les voy a proponer es que nos guiemos con el texto. No vamos a leer todo el capítulo porque no es todo lo que me interesa, sino el final del primer capítulo, ¿sí? El primer capítulo de Donc lleva por título La conclusión de la cura, ¿sí? Y vieron cómo son los textos de Miller, ¿no? Que tienen como pequeños subtítulos adentro de los capítulos, porque en realidad es una conferencia que él va dictando. Así que les voy a proponer arrancar de la página 19, que lleva por subtítulo El analista analizante, para que entendamos un poco esta propuesta de Miller. Voy a tratar de ponerla en palabras a modo de introducción y de ahí vamos a lanzar con las citas. Un poco lo que plantea Miller es que ni en Freud ni en Lacan existe la idea de el fin de análisis como la inexistencia del otro. Una idea interesante, ¿no? Y que, por ende, la función de la escuela es la de ocupar ese lugar de otro. Entonces, bueno, les propongo que vayamos leyendo la propuesta de Miller, la vamos analizando y la vamos criticando a medida que avanzamos, ¿sí? Entonces, arranquemos de la página 19, donde dice justamente el subtítulo El analista analizante. Dice Miller, cito textual: admitamos que la asociación libre se escabulle de las exigencias de la consecuencia lógica, pero en cambio hay una lógica de la cura. En todo caso, la orientación lacaniana la implica. La expresión apareció una vez bajo la pluma de Lacan y este año ella es campo de trabajo para cierto número de psicoanalistas y demás, ¿no? El hecho de, bueno, la asociación libre no se guía básicamente por lo que nosotros podemos entender como la lógica, obviamente, en el sentido de que, bueno, cuando uno le dice al paciente diga todo lo que le venga a la mente, aunque le parezca tonto, lo que está diciendo es, bueno, renuncia a toda lógica. Aunque no tenga lógica, dígalo igual. Pero, dice Miller, retomando la frase de Lacan de la lógica de la cura, hay una lógica de la cura, ¿sí? Lacan propone una lógica de la cura y la orientación lacaniana implica una cierta lógica de la cura. Y ahí entramos directamente a lo que nos interesa, que es, bueno, verán que varias veces menciona la palabra entonces, pero bueno, tiene que ver con este juego de palabras que viene haciendo Miller, que no lo voy a describir todo porque lo plantea desde el principio del texto, así que si les interesa, busquen directamente el texto. Pero dice así: este entonces es el fin de la transferencia, ¿no? Se viene refiriendo a la caída del sujeto supuesto saber, el fin de análisis y demás. Este entonces es el fin de la transferencia. ¿Consagra este entonces el fin del sujeto como supuesto saber? Se está hablando sobre el pase, ¿no? Sobre el hecho de tener que dar cuenta del análisis personal en el ejercicio del pase. ¿Consagra este entonces el fin del sujeto supuesto saber? O sea, el fin de la transferencia, dice Miller, cuando uno termina el análisis y presenta el pase, digamos. No dejo esta pregunta en suspenso. Digo que en el sentido de Freud mismo la respuesta es no. Ahí ya, interesante, ¿no? Interesante que tome un partido tan claro. Lo que está diciendo es: el fin de análisis implica la caída de la transferencia, implica el fin de la transferencia, implica el fin del sujeto supuesto saber. En el sentido de Freud, la respuesta es no, dice Miller. De ningún modo entendía Freud que el sujeto supuesto saber terminase alguna vez. Coincido, ¿no? Porque para Freud el sujeto supuesto saber, que es el inconsciente, en realidad sigue operando siempre, incluso después del análisis. Porque de hecho el inconsciente para Freud no es una creación del análisis, sino que el análisis lo analiza, pero no lo funda, no lo crea. Por ende, tampoco lo disuelve hacia el final, ¿no? De ningún modo entendía Freud que el sujeto supuesto saber terminase alguna vez, al menos en la medida en que invitaba al analista a proseguir su análisis solo, pensando que necesariamente los análisis didácticos serían breves. Es cierto,
Una de las ideas finales de Freud es que de alguna manera, al final del análisis, el paciente, cuando ya no asiste con el analista, pueda seguir cuestionándose en el sentido analítico, ¿no? O sea, pueda seguir de alguna manera, por decirlo así, analizándose solo cuando ya terminó su análisis con el analista, ¿no? Dadas las exigencias de salud mental que se planteaban al comienzo, más bien, o sea, cuando Freud hace exigencias de salud mental para el analista, eso es patente como lo dice Freud, más bien invitaba explícitamente al analista a mantenerse en una posición analizante y a proseguir en la misma dirección siguiendo el impulso dado por este análisis breve. Es verdad, el análisis, eso tiene que ver en el contexto de la formación del analista para Freud, ¿no? Entonces la idea era empezar un análisis didáctico que no fuera demasiado extenso y después terminar el didáctico y seguir analizándose, pero ya analizándose uno mismo, ¿no? Sin asistir, por ejemplo, al consultorio del analista. Creía constatar, que el hecho de practicar el análisis desviaba al analista de la orientación analizante, de los valores mismos del psicoanálisis. Por esta razón, a falta de algo mejor, incitaba al analista a volver periódicamente al análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué está planteando Miller con una claridad muy interesante? Que en Freud nunca hay caída de la transferencia, ni nunca hay caída del sujeto supuesto saber. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, como el analista hace un análisis didáctico y cuando termina el didáctico tiene que seguir analizándose, sigue operando ahí la idea de inconsciente, la idea del analista y la idea de transferencia. Entonces, sigue operando el sujeto supuesto saber como el nombre del inconsciente. Segundo, como además para Freud la práctica del análisis aleja a uno de la posición de analizante, Freud insistía en que de vez en cuando no tiene nada de malo volver y hacer otro análisis, ¿no? Que un analista puede hacer varios análisis en su vida. Entonces, estos son dos ejemplos que pone Miller para decir, bueno, ¿ven que no hay caída de la transferencia en el fin de análisis en Freud? ¿Ven que no hay caída del sujeto supuesto saber? Muy interesante, pero más interesante ahora que pasa a Lacan, ¿no? Dice entonces, saben que la solución de Lacan para que el analista se mantenga en posición analizante, la que él decía adoptar por su cuenta era la enseñanza, ¿no? Acuérdense que Lacan dice todo el tiempo, este seminario es mi análisis. Entonces, él se mantiene en esta posición analizante a través de la enseñanza. Esta es lo que Miller llama la solución de Lacan. Sigo. Eso hizo estragos, porque enseñar sabiendo, machacando, repitiendo, y enseñar en el límite del propio saber, al borde entonces de la propia ignorancia, son dos ejercicios absolutamente distintos que incluso podemos llamar contrarios, ¿no? Es una buena idea, ¿no? No es lo mismo la enseñanza de quien practica en esa enseñanza su propio análisis, o sea, de quien va aprendiendo a medida que va hablando, que la enseñanza de un maestro de escuela, que repite lo mismo, lo que ya sabe, ¿no? Acuérdense que una de las propuestas que Lacan se impone a sí mismo es nunca repetir lo mismo, nunca decir lo mismo dos veces, ¿no? Pero al menos admitamos, ahí está, pero al menos admitamos que tanto para uno como para el otro, el colmo de la posición analítica entraña un retorno a la posición analizante. Entonces, ninguna tachadura del sujeto supuesto saber. ¿Sí? Tanto para Freud, por lo que dijimos ya, como para Lacan, por el hecho de seguir perpetuando su análisis en la enseñanza, para ninguno de los dos hay una pérdida, digamos, de la posición de analizante. Hay un fin de la posición de analizante. Entonces, si no hay un fin de la posición de analizante, ninguna tachadura del sujeto supuesto saber, ¿no? Porque obviamente lo que implica la posición de analizante es seguir sosteniendo la idea de sujeto supuesto saber. Sigo entonces un poquito más. Es interesante, ¿no? Porque lo que está diciendo es, entonces no hay en el fin de análisis de Lacan la inexistencia del otro, ¿no? Porque si en la enseñanza sigue operando como una forma de análisis, eso implica entonces que sigue habiendo análisis, eso implica entonces que el otro sigue operando como un lugar de saber. O sea, como dice Miller, ninguna tachadura del sujeto supuesto saber. Sigo. Lo que puede hacerlo creer, en el propio Lacan, es que en la cumbre de las cumbres se encontraría el hecho de saber, de experimentar que el otro no existe, ¿no? Esa sería un poco la propuesta de Lacan. Déjenme leer el párrafo anterior para que se entienda bien a qué me refiero. Es verdaderamente lo que Freud veía ya despuntar en su época.
lo que explica esa extraordinaria confusión que pretendería que con el acceso a la práctica analítica se terminara el asunto, ¿no? Venía hablando del asunto del sujeto supuesto saber. Lo que puede hacerlo creer, ahora sí, en el propio Lacan, es que en la cumbre de las cumbres se encontraría el hecho de saber, de experimentar que el otro no existe. ¿Sí? Entonces, es como si el gran final de análisis implicara la inexistencia del otro. Darse cuenta, saber, experimentar que el otro no existe. Intentemos considerar qué puede querer decir que el otro no existe y que uno termina por dar... O sea, no está tan bien escrito. Intentemos considerar qué puede querer decir que el otro no existe, qué quiere decir eso, y qué quiere decir que uno termina por darse cuenta de ello, ¿no? De hecho, dice Miller, hay muchas maneras de salir del análisis. Y este es un punto realmente muy interesante, porque Miller dice, no vayan a creer que todas las salidas de análisis son iguales, ¿no? No vayan a creer que todas las formas de salida de análisis implican siempre la caída del sujeto supuesto saber o la inexistencia del otro. Dice así. Ya estoy en la página 20, ¿no? De hecho, hay muchas maneras de salir del análisis. Uno no sale únicamente con el entonces en los labios, ¿no? A modo de conclusión, listo para exponer las consecuencias que extrajo de él. Apenas una pequeña parte lo hace. O sea que hay una pequeña parte de los analizantes que termina el análisis con una especie de entonces, como les decía que Miller viene hablando de, haciendo como juegos de palabras con este entonces, con estas especies de conclusiones en los labios para terminar el análisis, que podría justamente dar cuenta de esas conclusiones, por ejemplo, en un pase. La menor cantidad, una pequeña parte de los analizantes termina así el análisis. Podemos salir por cansancio, por desesperanza, porque no hay éxito terapéutico y estamos hartos. Podemos salir por el contrario debido a que hay éxito terapéutico y ya no necesitamos nada más, ¿no? Pero me parece que cuando hablamos de la conclusión de la cura y la referimos a la lógica de la cura, se trata de otra cosa. Esa es la verdadera salida y es un problema bastante delicado desde siempre, ¿no? Es el tema del fin de análisis. Dice Miller, se puede salir de muchas maneras, ¿no? Porque me cansé, porque me aburrí, porque me curé, porque no me curo. Pero cuando nos referimos a la lógica de la cura, nos referimos específicamente a este problema, ¿no? Sigo entonces un poquito más. Ya pasando al último subtítulo de la obra, donde viene el tema que realmente me interesa que analicemos. Partamos de lo más simple. En última instancia, cuando entra en análisis, el sujeto tiene necesariamente, si me permiten, una idea de su salida. Al menos una noción preliminar de su salida, es decir, de la manera en que espera salir de la cura. Entonces podemos decir, para hacer menos fantasmagórica la noción del fin de análisis o de la conclusión, que de todos modos la entrada misma en análisis está sostenida por la anticipación de la salida. Una idea genial. A lo largo de toda una experiencia analítica vemos modificarse la anticipación de la salida como demanda. A veces continuamente, a veces con fuertes escansiones y a veces con un esbozo de atajo para llegar allí de inmediato. Es cierto, ¿no? A veces se presenta más o menos, pero es verdad que en el análisis hay momentos donde aparece la demanda del fin de análisis. A veces más en el sentido de una fantasía, como, bueno, ¿cuándo voy a terminar? O los pacientes dicen, yo siento que nunca voy a terminar, voy a estar siempre estar acá, nunca me voy a poder ir de este análisis. O a veces como preguntándose, bueno, ¿cuándo terminamos? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿No? Sobre todo cuando están con mucha premura por el problema del síntoma, que les genera mucho sufrimiento. Y si se toman las cosas de este modo, por este sesgo, es una perspectiva elemental. Puede decirse, escuchen esto, que el sujeto en la experiencia aprende esencialmente lo que no puede obtener. Aprende a no demandar, a abandonar la demanda. Este pequeño subtítulo se llama Eclipse de la demanda, ¿no? Entonces, un poco lo que está diciendo Miller es que, entendida en este sentido, la experiencia, lo que brinda la experiencia del análisis es el aprendizaje esencial de lo que no se puede tener. ¿Sí? Como el aprendizaje de cierta imposibilidad. Y entonces aprende a no demandar esa posibilidad, a no estar pidiendo eso, sino a abandonar la demanda, a abandonar los pedidos que son tan característicos de las neurosis. Es sencillo, pues, y esto lleva a plantear que el modo más simple de definir la conclusión de la cura consistiría en decir que se concluye cuando el sujeto ya no demanda, cuando ya no espera nada del análisis, cuando ya no demanda nada al analista. Una forma interesante de pensar el fin, ¿no?
cuando el sujeto ya no demanda nada al analista. Y acá se vuelve un juego interesante, ¿no? Porque en la obra de Lacan, la demanda que funciona como núcleo central de la neurosis es la demanda del otro, ¿no? Ahora, claro, si llegado el problema de la inexistencia del otro y llegado el problema de la caída del sujeto supuesto saber, lo que nos damos cuenta es que la verdadera demanda no es la pulsión, la demanda, como el otro le demanda al neurótico hacer cosas sin poder parar, sino la verdadera demanda, la verdadera pregunta es ¿qué me quieres? ¿No? O sea, el neurótico le pregunta al otro, le demanda al otro que le diga qué le quiere. Y esa sería entonces la demanda a la que se refiere Miller en este sentido. Cuando el neurótico deja de demandar, hay algo en el orden del fin de análisis ahí. ¿Sí? Cuando deja de demandar, ya no está sujeto a la demanda, ya no espera nada del análisis y deja de demandar al analista en este sentido. Pero no es aún totalmente convincente formular las cosas así. Porque esto puede suceder por cansancio, por decepción, mientras la demanda permanece y simplemente se desplaza a un lugar distinto del análisis. Puede desplazarse hacia la psicología, por ejemplo, o hacia las sectas, o a las drogas, ¿no? En fin, cosas de este género. Es decir, que puede suceder que la demanda se desenganche del análisis, pero que perdure y se desplace en otra parte. Entonces ahí tienen un problema, ¿no? O sea, una cosa es que no haya demanda y otra cosa es que no haya demanda al analista. Si hay demanda a otras cosas, la demanda se desplaza a otra cosa, el problema neurótico se sigue manteniendo, ¿entienden? No es que hay una solución en el orden de que el sujeto ya no demanda, sino que ahora está desplazada la demanda en otros lugares que no es el análisis y no es el analista. Y fíjense qué interesante esto. Asimismo, la demanda puede permanecer y desengancharse de tal analista y dirigirse a otro. Y así comienza lo que nuestros amigos argentinos, que tienen mucha experiencia al respecto, llaman reanálisis. Y que, pese a todo, es imputar de algún modo a un analista en calidad de persona, o sea, a sus rasgos, a su capacidad, a sus límites personales, la dificultad de experimentar el análisis. Que es cuando la gente dice, no me sentí muy bien, este analista no me terminó de convencer. ¿Sí? Entonces le imputan al analista, en sus características particulares, como dice Miller, sus rasgos, su capacidad, su inteligencia, su capacidad de escucha, el problema de esta dificultad en el análisis. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan el análisis con otro analista. Suponen que el problema es el analista, ¿no? Entonces, empiezan un segundo análisis, un reanálisis, como dice Miller acá. Por supuesto, cuando hablamos de la conclusión de la cura se trata de otra cosa, ¿no? Todos estos son elementos para que vayan diferenciando de la diferencia de justamente la conclusión de la cura en el sentido que planteamos al principio. No se trata de una decepción de la demanda con respecto al analista o al análisis, sino de la desaparición profunda, radical, auténtica de la demanda. Interesantísima la idea, ¿eh? Podría decirse que es la desaparición de la demanda inconsciente, la desaparición del lugar mismo de la demanda y por esta vía la desaparición del otro mismo al que se dirige la demanda, ¿no? Es decir, si ustedes dejan de preguntarle al otro qué es lo que les quiere, la función del otro también se empieza a desvanecer, ¿sí? Y acá es donde Miller critica la propuesta de Lacan. Con él, entonces, se desvanecería la posibilidad misma de la demanda, de la espera de poder encontrar a alguien que dé, que colme lo que falta. En este sentido radical, la conclusión de la cura sería el desvanecimiento, el eclipse de la demanda. Y me parece que únicamente en esta perspectiva toma su sentido, al fin del análisis, la fórmula de Lacan, según la cual el otro no existe, ¿no? Para Miller, realmente, cabalmente, la idea de que el otro no existe implica la desaparición del otro por la desaparición de la demanda. ¿Sí? Es una idea muy interesante. En todo caso, la puntualizo así en esta ocasión. No existe el otro de la demanda. Por eso, desvanecimiento de la demanda es otro modo de decir consentimiento a la castración. O sea, uno deja de pedirle al otro que calme o que colme esa demanda que uno tiene, ¿sí? Entonces, cuando uno deja de pedirle al otro que colme la demanda, precisamente lo que opera es la castración. O sea, uno sabe que hay cosas que no se van a colmar. O sea, uno sabe que hay preguntas que no pueden ser resueltas en el campo del otro. O sea, por ejemplo, ¿qué tengo que ser yo?
¿Quién se supone que soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿No? Todas estas preguntas que el neurótico le dirige directamente al otro se desvanecen cuando el neurótico deja de preguntar eso, el lugar del otro también se desvanece y entonces el neurótico queda castrado, ¿no? En el sentido de, bueno, si el otro no me puede dar respuesta, entonces no hay respuesta. Y ese no hay respuesta implica precisamente la castración. El desvanecimiento de la demanda, que es a la vez un desvanecimiento del otro de la demanda, modifica al sujeto en el corazón de su ser. ¿Sí? O sea, se modifica profundamente el hecho de tener que estarle demandando al otro sobre las dudas que yo creo que pueden ser colmadas. Sigo entonces con el texto en la página 22. Aquí no se dice entonces el otro no existe, lo que finalmente era la suposición clásica, incluso de las implicaciones medievales, donde siempre se ponía, para indicar una proposición verdadera, entonces Dios existe. Sino, entonces el otro no existe. Aquí no se dice entonces el otro existe, sino entonces el otro no existe. Y lo que aparece del lado del otro bajo la forma del desvanecimiento, la vacuidad de la no existencia, aparece del lado del sujeto como destitución. Obviamente, ¿no? Esto es algo que he hablado con mi amigo Marcelo Augusto Pérez un montón de veces. La caída del sujeto supuesto saber o la inexistencia del otro implica la destitución del lado del sujeto. O sea, que el sujeto pierde toda posibilidad de obtener un lugar en el otro, porque es el lugar mismo del otro lo que se pierde. Y eso es lo que hay que afrontar. ¿Es fácil, pues, vivir cuando el otro no existe? Eso quiere decir que no hay que contar más que consigo mismo. Pero eso significa, miren que acá Miller va a hacer un viraje interesante, criticable, pero interesante. Pero eso significa que habría que sostenerse sin identificaciones, ¿no? Al menos sin el sostén de las identificaciones a través de las cuales el sujeto, sin saberlo, se inscribió hasta ahora en el lugar del otro. También habría que saber sostenerse sin pedir perdón, sin excusarse, sin dar explicaciones y sin quejarse. Es lo que sin análisis decía ya nuestro amigo Disraeli, el primer ministro de la reina Victoria. Never complain, never explain. Nunca quejarse, nunca dar explicaciones. Pues bien, empiezan a ver el giro que da Miller, ¿no? Pues bien, hace ya mucho tiempo vimos que algo cínico surge al fin del análisis. Cínico en el sentido de Diógenes, ¿no? De la escuela cínica, que supone los puntos fundamentales de la vida en ciertos elementos de la existencia y no en estos acuerdos que la gente, por ejemplo, la cuestión del dinero, ¿no? Acuérdense que Diógenes decía, para no estar atado al dinero hay que tener muchísimo dinero o no tener nada de dinero, que en el fondo es exactamente lo mismo. Pues bien, hace ya mucho tiempo vimos que algo cínico surge al fin del análisis, una soledad cínica que proviene de que el otro es semblante. En tanto desaparece el otro que los abruma, el otro al que ustedes otorgaban el poder de abrumarlos, se comprende que se produzca un estado de entusiasmo, ¿no? Que se alivien. Y también que esto se acompañe por un afecto de depresión que oscila durante un tiempo, como señaló Lacan, ¿no? Es decir, por un lado, una sensación de carencia de sentido y por otro lado, alivio. Algo que siempre hablamos acá, ¿no? O sea, ese otro que ya no existe genera el alivio de no tener que estar respondiendo a su demanda y al mismo tiempo la depresión de la pérdida del objeto y la sensación de sinsentido, ¿no? Porque, bueno, está bien, yo estaba obligado a hacer eso, no me gustaba, pero por lo menos sabía que era lo que tenía que hacer, ¿no? Si eso ya no existe, hay como un momento de libertad que siempre genera esta cuestión como de leve depresión, de pérdida del objeto. Sigo en la página 23. Por esta razón comprendemos la importancia, debo decir aquí, si me justifico, de recomponer un otro para analistas. Y acá es donde para mí entra el punto más crítico de todo lo que leí de este texto, que hasta ahora me parecía bastante interesante. En este momento entra una idea muy interesante, pero para mí sumamente criticable, que es Miller viene hablando de cómo restituir el lugar del otro para el analista en la escuela. En el fondo, sigo, 23. En el fondo, cada vez que se plantea con seriedad el problema del fin de análisis, la cuestión de hacer existir un otro que pueda responder surge necesariamente. O sea, en ese sentido es como que va para el otro lado de lo que había propuesto Lacan, ¿no? Él propone restituir el otro. Cuando uno piensa haber llegado a la conclusión de su cura, cuando piensa que desapareció el otro de la demanda, queda una sola cosa por demandar. 2 puntos. Que se reconozca, que se verifique que uno llegó a la conclusión. ¿Entienden? Se llama una paradoja ahí. O sea,
que esté verificado el hecho de que yo me di cuenta que el otro no existe. O sea, que haya una garantía de que yo me di cuenta. Es un poco la nueva demanda en la que se articula. Es decir, un esfuerzo por pasar a la demostración o a la mostración quizás. Motivo por el cual hablamos de testimonio, por ejemplo, en el pase, ¿no? Fíjense que, de hecho, es interesante lo que está diciendo Miller, porque el pase de alguna forma es una restitución del otro. Si el fin de análisis tiene por objetivo la caída del otro o del sujeto supuesto saber, el pase lo que hace es volver a restituirlo, porque ahora yo tengo que dar cuenta de que llegué a la idea de la inexistencia del otro, pero necesito un otro que se dé cuenta que llegué a esa idea. ¿Entienden? Es como una vuelta atrás en el análisis. Es como seguir demandando la aprobación del otro. Es como seguir pensando al otro como garantía. Es interesante porque Miller lo está diciendo abiertamente. O sea, él se da cuenta que esa función tiene la escuela. Es decir, un esfuerzo por pasar a la demostración o a la mostración quizás por motivos por el cual hablamos de testimonio. Pero no hay duda de que la demanda de pase es una demanda paradójica, pues es una demanda que se sustenta en la inexistencia del otro. Interesantísima la idea, ¿no? Es una demanda que se sustenta en la inexistencia del otro. Pero claro, lo que hace es restituir al otro. Porque yo lo voy a restituir, yo quiero que ustedes escuchen cómo yo me di cuenta de esto. Entonces garanticen que mi análisis fue realmente un análisis exitoso. O sea, restitución del otro. El desvanecimiento de la demanda exige que volvamos al hecho de que toda demanda se sustenta en la falta en ser del sujeto y por ende el desvanecimiento de la demanda no puede carecer de consecuencias concernientes a la pulsión en el sujeto. Y ahí se arma una paradoja interesante, ¿no? Porque yo no creo que se desvanezca la demanda en el sentido de que ya el sujeto no necesita nada. Creo que se desvanece la demanda en el sentido de que el sujeto acepta la castración. Es decir, no es que no necesita nada, sino que sabiendo que eso que necesita siempre va a funcionar como una falta en ser y no está constantemente negando esa falta, intentando que el otro se la restablezca. Entonces, no creo que haya una falta de la falta. Lo que creo es que hay una falta de la demanda. ¿De qué demanda? De la demanda de necesitar un otro que me diga quién soy, que me garantice, que funcione como una garantía para mi existencia. Entonces, es muy interesante la idea de la escuela o del pase en Miller, porque él mismo se da cuenta que es paradójica, que lo que hace es restituir la función del otro dentro de la escuela. Y él dice que esto funciona para que los analistas no se vuelvan locos, para que los analistas no crean que ellos son el otro. Es una idea muy interesante porque es como si pensara que no puede pensarse la existencia con la inexistencia del otro. ¿Entienden? O sea, como si alguien estuviese, como si cualquier persona estuviese constantemente necesitando de que el otro exista. Y si la escuela no le brinda ese otro, dice Miller, entonces él mismo se va a aceptar como ese otro. Bueno, es una idea con la que no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Yo creo que justamente el fin de análisis implicaría algo en ese sentido, o sea, poder tolerar la inexistencia del otro. Porque, bueno, la inexistencia del otro no significa la inexistencia de los otros, ¿no? Sigue habiendo otros, aunque no hay otro en el sentido de un tribunal superior. Pero tengo que reconocer que la idea de Miller es muy interesante y de alguna forma sirve para justificar la propuesta de su escuela, ¿no? Así que bueno, espero haber sido claro, espero que les haya gustado el video y nos encontramos seguramente en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien.